Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es un simple audiolibro, es una llamada urgente a despertar tu mente. Durante años te enseñaron a aprender de forma automática, obediente, sin cuestionar. Pero este es el momento de romper ese molde. Aquí vas a encontrar ideas que desafían tus creencias, lecciones que te obligan a pensar más allá de lo cómodo, y verdades que te mostrarán cuánto poder has tenido siempre, pero nunca supiste usar. Cada capítulo será un reto. No vienes a memorizar, vienes a transformarte, a cuestionar lo evidente, a observar tus propios sesgos, a comprender cómo funciona tu mente y cómo puedes convertir el conocimiento en una herramienta para cambiar tu vida. Si estás aquí, es porque sientes que puedes más. Y tienes razón. Bienvenido al conocimiento que transforma. Tu verdadero aprendizaje comienza ahora. Antes de continuar, detente un momento y escribe en los comentarios esta frase: hoy elijo aprender distinto y transformar mi manera de pensar. Hazlo con intención, con presencia. No es solo un comentario, es un ancla mental, una declaración que empieza a reprogramar tu subconsciente y un compromiso contigo mismo para cambiar desde dentro. Cada palabra que escribes tiene poder, y al plasmarla, activas una decisión interna que te acompañará durante todo este audiolibro. Escríbela ahora y permite que tu transformación comience. Capítulo 1. El valor de compartir el conocimiento. Cuando entiendes que lo que sabes no es un tesoro privado, sino una herramienta para iluminar el camino de otros, tu forma de mirar el mundo cambia por completo. Porque el conocimiento nunca fue un trofeo personal. Es un puente que conecta, un faro que guía y una responsabilidad que nos invita a dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Las personas que verdaderamente comprenden esto no enseñan para impresionar, no comparten para presumir, lo hacen porque entienden que aprender es un acto humano que nos une y que nadie crece solo. Y mientras escuchas estas palabras, quiero que recuerdes cuántas veces una explicación, un consejo o una idea compartida en el momento justo te abrió una puerta que creías cerrada. Eso no fue casualidad, eso fue generosidad intelectual. Y hoy, tú también puedes convertirte en ese tipo de persona. Hay quienes creen que el conocimiento otorga superioridad, pero la verdad es exactamente lo contrario. Cuando dominas un tema y te burlas del que no lo comprende, lo único que revelas es tu propia inseguridad. Pero cuando entiendes algo y lo explicas con paciencia, cuando eres capaz de ponerte en el lugar del otro y recordar tu propio camino lleno de dudas y tropiezos, entonces te conviertes en alguien que aporta, alguien que construye, alguien que deja huella. Porque todos hemos estado en esa posición, frente a una pregunta que parecía simple para los demás y que para nosotros era un muro insuperable. Por eso, quien comparte sin soberbia y enseña sin humillar, crea un ambiente donde aprender se vuelve seguro, cálido, posible. Imagina por un momento cuántas oportunidades se pierden cuando alguien tiene miedo de preguntar. Ese miedo nace de experiencias previas donde fue ridiculizado, ignorado o tratado como si no fuera capaz. Ahora imagina el impacto que puedes tener tú, simplemente cambiando esa dinámica. Cada vez que eliges explicar algo con calma, estás dando permiso para que otros crezcan sin temor. Cada vez que decides no reírte de la duda de alguien, estás construyendo confianza. Y cada vez que compartes una idea que podría haber sido solo tuya, estás multiplicando su valor. El conocimiento que se guarda se marchita, el que se comparte florece. Haber nacido con oportunidades, haber tenido acceso a una buena educación o haber recibido la guía adecuada no te hace superior, te vuelve responsable. La vida te dio herramientas y ahora te toca decidir qué hacer con ellas. Puedes usarlas para levantar muros o para construir escaleras para otros.
Y si estás escuchando esto, es porque sabes que dentro de ti hay un deseo profundo de aportar, de dejar un impacto real, de convertir tu experiencia en un regalo para quienes vienen detrás. No hace falta ser profesor, no hace falta ser experto, basta con tener la intención genuina de ayudar. Cuando compartes lo que sabes, no solo ayudas al otro, también te transformas tú, porque al explicar, profundizas. Al enseñar, fortaleces lo aprendido. Al escuchar las dudas del otro, descubres nuevas perspectivas. Y al aceptar que nadie tiene todas las respuestas, cultivas la humildad que permite seguir creciendo toda la vida. La educación, cuando se entiende desde este lugar, deja de ser una obligación y se convierte en un acto ético, en una muestra de humanidad, en una manera silenciosa y poderosa de generar cambio. Tú decides si quieres ser alguien que apaga o alguien que enciende, alguien que divide o alguien que conecta, alguien que se burla o alguien que acompaña. Y aunque a veces no lo parezca, una sola conversación puede cambiar la vida de una persona. Una explicación puede evitar años de frustración. Una palabra de aliento puede despertar talentos dormidos. Compartir conocimiento no es dar información, es dar oportunidades. Y si empiezas a hacerlo desde hoy, notarás algo hermoso. Tus relaciones serán más auténticas, las personas confiarán más en ti, y tu entorno se volverá un espacio donde todos se sienten capaces de aprender sin miedo al juicio. Las comunidades más fuertes no son las que acumulan conocimientos individuales, sino las que los comparten con generosidad. Lo que das hoy vuelve multiplicado mañana, y el impacto que dejas enseñando, acompañando y compartiendo va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Porque cuando ayudas a alguien a entender, no solo cambias un momento, cambias un destino. Capítulo 2. No saber también es un acto de inteligencia. Cuando entiendes que decir no sé no te hace débil, sino valiente, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque reconocer que desconoces algo no es un signo de ignorancia, sino una puerta abierta a aprender. Hay personas que pasan años fingiendo entender, sonriendo para no quedar mal, repitiendo palabras que no comprenden, y lo único que consiguen es quedarse exactamente en el mismo lugar. En cambio, quienes admiten con honestidad que no entienden, avanzan más rápido, se equivocan con más libertad y crecen con más profundidad. Lo que te detiene no es la falta de conocimiento, sino el miedo a reconocerlo. Ese miedo es el que hace que muchos pierdan oportunidades, que se cierren caminos, que se llenen de inseguridad y que, sin darse cuenta, vivan atrapados en la vergüenza de preguntar. A lo largo de la vida, encontrarás situaciones donde te parezca que todos ya saben, que todos entienden, que tú eres el único que está perdido. Pero créeme, no eres el único. Muchos solo están disimulando mejor. Y mientras tú te quedas callado por temor a quedar mal, otros obtienen claridad simplemente porque tuvieron el coraje de reconocer que no entendían. Cada vez que dices no sé, estás eligiendo transparencia sobre apariencia, aprendizaje sobre orgullo, crecimiento sobre miedo. No hay nada más inteligente que eso. Nadie nació sabiendo, nadie llegó a donde está sin pasar por momentos de confusión, y nadie que hoy admiras avanzó sin antes aceptar sus propias limitaciones. Piensa en José, aquel pizzero del texto original, que no tenía problemas de capacidad, sino de comprensión. Él no fallaba porque fuera tonto, fallaba porque no entendía el mensaje, y nadie se tomó el tiempo de traducirlo a su manera. Y ahí está la clave. El problema no era su habilidad, era la falta de comunicación y el miedo a preguntar por vergüenza. ¿Cuántas veces tú también has actuado así? ¿Cuántas veces has dicho sí, sí entendí solo para evitar que te miren raro? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por no pedir que te expliquen una vez más? Ese tipo de decisiones silenciosas tienen un costo enorme, te impiden aprender,
te dejan confundido y te mantienen atrapado en un rol que no te corresponde. Cuando por fin te das permiso de decir, explícamelo otra vez, no lo entendí, algo liberador ocurre. Recuperas tu poder, recuperas tu derecho a aprender, recuperas tu dignidad intelectual y descubres que las personas capaces no son las que lo saben todo, sino las que encuentran la valentía de preguntar lo que otros callan. Poner tu ego a un lado no te quita valor, te da claridad. Y cada vez que eliges claridad por encima del orgullo, mejoras tu vida. Crear un entorno donde equivocarse sea seguro no solo te beneficia a ti, sino a todos los que te rodean. Cuando tú muestras que preguntar no es motivo de vergüenza, otros se atreven también. Cuando tú aceptas que no entiendes, otros dejan de fingir. Y en ese espacio nace el verdadero aprendizaje, ese que es sincero, profundo y humano. El conocimiento crece cuando nadie tiene miedo a quedar mal. Y si quieres ser alguien que realmente aprende rápido, debes aprender a soltar la necesidad de aparentar. Ser honesto con lo que desconoces es una señal de madurez. Reconocer tus límites te permite expandirlos. Pides ayuda no porque seas incapaz, sino porque quieres avanzar con claridad. Y cuando adoptas esta mentalidad, te vuelves más hábil, más receptivo y más efectivo en todo lo que haces. Te sorprenderá darte cuenta de cuántos problemas en tu vida no venían de la falta de inteligencia, sino de la falta de comunicación. A veces no entiendes porque te lo explicaron mal, no porque tú seas incapaz, y aceptar eso te libera de culpas innecesarias. El resultado de vivir así es evidente: más claridad, menos confusión y un aprendizaje más rápido. Te vuelves alguien que realmente comprende lo que hace, no alguien que solo sigue instrucciones sin sentido. Te vuelves alguien que crece desde la autenticidad, no desde la apariencia. Y lo mejor es que cada vez que dices no sé, el mundo no se derrumba, se abre, porque solo quien reconoce lo que ignora puede descubrir lo que está destinado a aprender. Capítulo 3. El pensamiento creativo nace del permiso para equivocarse. Cuando permites que tu mente respire sin la presión de hacerlo todo perfecto, aparece una chispa que cambia por completo tu forma de ver el mundo. Esa chispa es la creatividad, y nace en el mismo lugar donde también nacen tus errores. Porque en realidad no existe innovación sin equivocación, no existe solución brillante sin tropiezos previos, no existe pensamiento original sin un margen de caos. Cada cosa nueva que hoy admiras, cada invento, cada idea revolucionaria, cada obra sorprendente empezó como un intento imperfecto, como un experimento que no sabía si funcionaría. Y mientras escuchas estas palabras, quizá puedas recordar cuántas veces tú también apagaste tus propias ideas por miedo a fallar, por miedo a que alguien dijera que estabas haciendo las cosas mal. El problema no está en equivocarse, sino en el castigo que recibimos desde pequeños por hacerlo. Crecimos escuchando que existía una única manera correcta, un único camino válido, una sola respuesta aceptable. Y cada vez que proponíamos algo diferente, algo fuera de la caja, algo que rompía la norma, alguien nos decía que no, que así no era. Y con cada eso no se hace así. Se apagaba un poco esa imaginación natural que tenemos todos. Un docente, un adulto o un padre que reprime la curiosidad sin darse cuenta, está moldeando una mente rígida, temerosa e incapaz de arriesgarse. Y sin riesgo no hay creatividad. Sin exploración no hay descubrimientos. Sin permiso para equivocarte, tu pensamiento se convierte en una repetición de lo que otros ya hicieron. Pero cuando te das de nuevo ese permiso, algo poderoso ocurre. Empiezas a mirar las cosas desde otro ángulo. Te atreves a cambiar el orden habitual, a imaginar caminos alternativos, a probar soluciones rápidas e improvisadas que terminan siendo más eficientes que el método tradicional. Ese pensamiento lateral, ese movimiento mental flexible y libre,
es el que ha dado origen a las grandes ideas de la historia. No nacieron del manual perfecto, nacieron del intento imperfecto. No nacieron del miedo a fallar, nacieron de la curiosidad por intentar. Hay momentos en los que te encuentras frente a un problema y tu mente repite los mismos pasos una y otra vez, esperando resultados diferentes. Pero es cuando decides romper ese patrón, cuando empiezas a jugar con posibilidades nuevas, cuando permites que tu intuición intervenga, que surge lo inesperado. La creatividad no es un rayo que cae del cielo, es una consecuencia natural de atreverte a fallar sin castigarte. Las mejores soluciones suelen ser las que nacen cuando te preguntas, ¿y si lo hago diferente? ¿Y si lo intento a mi manera? ¿Y si no hay un solo camino correcto? Imagina cuánto más podrías crear si dejaras de juzgar tus primeros intentos. Imagina cuánto más podrían lograr los niños si en vez de corregirlos cada segundo, los animáramos a ver hasta dónde llegan por sí mismos. Imagina cuánto más podría innovar tu equipo de trabajo, tu familia o incluso tú mismo si dejaras de apagar ideas solo porque al inicio suenan raras. La creatividad se expande cuando nadie teme equivocarse. Se atrofia cuando la rigidez domina. Cada error que cometes es una pista, una señal, un camino que te dice, aquí no era, prueba por allá. Y cada intento fallido te acerca más a un resultado brillante porque te obliga a ver las cosas desde perspectivas nuevas. Lo peor que puedes hacer es creer que equivocarte significa retroceder. En realidad, cada error bien aprovechado es un salto hacia adelante. Porque si observas con honestidad, descubrirás que tus mejores momentos de ingenio siempre aparecieron cuando estabas jugando, experimentando o improvisando, no cuando estabas intentando quedar bien. Cuando aplicas esta mentalidad en tu vida diaria, el cambio es evidente. Empiezas a experimentar opciones distintas sin sentir vergüenza. Dejas de criticar el proceso creativo de los demás porque entiendes que cada uno tiene su propio camino para descubrir soluciones. Comienzas a resolver problemas de formas más rápidas, más ingeniosas y más eficientes, porque ya no estás atado a la idea de la única forma correcta. Y lo más importante, tu mente se libera del peso del juicio y se vuelve flexible, imaginativa y despierta. El resultado de vivir así es una vida llena de descubrimientos inesperados. Te vuelves más creativo sin esfuerzo, más ingenioso sin presión, más libre sin miedo al error. Tu mente deja de ser un espacio rígido condicionado por patrones ajenos y se convierte en un laboratorio natural donde explorar, fallar, reinventar y crear es parte del proceso. Porque la creatividad no nace de hacerlo perfecto, sino de permitirte equivocarte sin miedo. Cuando te das ese permiso, el mundo entero se convierte en un lienzo lleno de posibilidades. Capítulo 4. Los problemas deben presentarse antes que las teorías. Cuando entiendes que ningún conocimiento tiene sentido hasta que se conecta con un problema real, empiezas a mirar el aprendizaje de una manera completamente distinta. Porque durante años nos acostumbraron a memorizar teorías, fórmulas y conceptos sin saber para qué servían, sin entender qué necesidad resolvían, sin sentir ninguna motivación verdadera detrás. Y lo que ocurre cuando aprendes así es simple: olvidas, te aburres, repites sin comprender, y nunca llegas a experimentar el poder real de saber algo que te transforma. La vida no funciona explicándote primero la teoría y después mostrándote el problema. La vida te lanza el problema primero. Y solo entonces, cuando estás frente al desafío, tu mente se abre, busca, conecta y absorbe la teoría con una claridad completamente distinta. Piensa en los momentos más importantes en los que aprendiste algo de verdad. No fue sentado escuchando definiciones interminables. Fue enfrentando situaciones que te obligaron a buscar soluciones. Así es como aprendiste a arreglar algo en casa cuando se rompió.
Así es como descubriste cómo manejar tus emociones cuando atravesaste un conflicto. Así es como entendiste finanzas cuando tuviste que organizar tu propio dinero. La necesidad despierta el aprendizaje. El problema invita a la teoría. Y cuando se menciona esto, no está criticando el conocimiento en sí, sino el orden en que lo recibimos. Porque una teoría sin contexto es como una herramienta que no sabes para qué sirve. Está ahí, pero no te cambia la vida. En las escuelas, universidades y muchos ambientes de trabajo, todavía se repite el patrón de enseñar primero lo abstracto, esperando que después, mágicamente, las personas sepan cómo usarlo. Pero cuando tomas una teoría sin un problema concreto, la mente no la considera urgente, no la considera útil, no la conecta con la vida. En cambio, cuando enfrentas un desafío real, entonces tu cerebro despierta. Siente la necesidad de aprender, de entender, de resolver. Y lo que aprendes en ese estado se queda contigo para siempre, porque lo vinculaste a algo que importaba. Imagina lo poderoso que sería si cada vez que quisieras aprender algo, empezaras por preguntarte, ¿para qué me sirve esto? Esa simple pregunta redefine tu energía, tu enfoque y tu capacidad de retener información. Si quieres aprender un idioma, será más fácil cuando tengas el deseo real de comunicarte con alguien. Si quieres aprender matemáticas, será más simple cuando entiendas qué problema te ayudan a resolver. Si quieres aprender a cocinar, será más motivador cuando tengas hambre o deseas preparar algo para alguien que aprecias. Todo aprendizaje necesita un porqué. Sin él, se convierte en ruido. Cuando enseñas mostrando primero el problema, generas curiosidad inmediata. El oyente quiere saber cómo se resuelve, cómo se llega a la respuesta, qué herramienta lo soluciona. Es como mostrar un acertijo antes de explicar la lógica. El interés nace espontáneamente, no se impone. Y cuando alguien quiere entender algo, no necesitas forzarlo. Absorberá la información con una atención mucho más profunda. Ese es el tipo de aprendizaje que transforma. No el que se memoriza por obligación, sino el que se integra por necesidad. Si empiezas a aplicar esta idea en tu vida, notarás cambios inmediatos. Dejarás de aprender por aprender. Empezarás a aprender por propósito. Eso te hace más eficiente, más consciente y más libre. Cuando surja un desafío, no te frustrarás. Lo verás como una oportunidad para desarrollar una habilidad nueva. Cada problema se convertirá en el punto de partida para adquirir conocimiento real, aplicable, útil. Y cuando enseñes a otros, ya no repetirás lo mismo que viste tú. No llenarás cabezas de teoría vacía, sino que serás capaz de diseñar experiencias donde la persona vea primero el desafío, la necesidad, el conflicto. Ahí nace la motivación auténtica. El resultado de vivir con esta mentalidad es un aprendizaje más profundo. Ya no estudias para recordar, sino para resolver. La información no se evapora porque la conectas con situaciones reales de tu vida. Te vuelves más capaz, más ágil y más creativo, porque entiendes qué herramienta usar en qué momento. Todo empieza a tener sentido, y el conocimiento deja de ser un conjunto de ideas sueltas para convertirse en una caja de herramientas lista para ayudarte a avanzar. Cuando pones el problema primero, la teoría deja de ser un peso y se convierte en poder, y eso cambia por completo la forma en que aprendes, enseñas y vives. Capítulo 5. La educación es el verdadero poder. Cuando comprendes que la educación no es solo un conjunto de datos que memorizas, sino una herramienta que transforma tu forma de interpretar el mundo, comienzas a ver tu propio potencial con otros ojos. La verdadera fuerza no está en lo físico ni en lo material, sino en la capacidad de entender, analizar, decidir y actuar con criterio. Estar informado te coloca varios pasos adelante. Te da un mapa donde otros solo ven un terreno confuso.
te da estructura donde otros sienten caos. Por eso se insiste tanto en que la educación es poder, porque te permite moverte por la vida con una seguridad que nadie puede quitarte. Hay un tipo de libertad que solo aparece cuando sabes. La libertad de no depender ciegamente de la opinión de otros, de no caer en engaños, de no tomar decisiones impulsivas por falta de información. Cuando aprendes, cuando investigas, cuando lees, comienzas a construir dentro de ti una voz propia. No repites lo que escuchas, lo filtras. No aceptas ideas sin reflexionar, las cuestionas, y en ese proceso, tu autoestima crece, porque entiendes que eres capaz de obtener respuestas por tu cuenta, capaz de resolver problemas, capaz de comprender cosas que antes parecían inaccesibles. La educación no solo te da herramientas técnicas, te da la sensación de que puedes. Ese puedo es uno de los motores más poderosos que una persona puede tener. Te impulsa a intentar, a avanzar, a atreverte con desafíos que antes te parecían demasiado grandes. Quien sabe más, duda menos. Quien comprende más, teme menos. Y quien se prepara, camina con una seguridad que se siente incluso en su manera de hablar, de moverse, de relacionarse con los demás. No importa si estás estudiando ciencia, arte, historia, finanzas o cualquier otra disciplina. Todo conocimiento tiene el poder de expandir tu visión. Cada cosa que aprendes te abre una puerta que antes ni siquiera sabías que existía. Y lo más hermoso es que mientras más aprendes, más preguntas nacen dentro de ti. Esas preguntas son la señal de que estás creciendo, de que estás construyendo una mente despierta, curiosa y autónoma. Buscar aprender cada día no significa llenar tus horas de libros sin descanso. Significa mantener una actitud abierta. Significa escuchar a quienes saben más que tú, hacer preguntas sin miedo, reconocer cuando no entiendes algo y estar dispuesto a profundizar. Incluso una conversación con la persona correcta puede cambiar tu perspectiva entera. A veces una frase, una explicación o una idea compartida abre caminos que transforman tu vida para siempre. Cuando decides formarte, no solo mejoras tu mente, mejoras tu destino. Cada habilidad que adquieres, cada conocimiento que incorporas, te vuelve más competente y más preparado para enfrentar situaciones difíciles. Las personas que no se informan viven a merced de lo que otros les dicen. Las que sí lo hacen, en cambio, pueden evaluar, interpretar y decidir con claridad. La educación te da ese poder silencioso que te permite ver más allá de la superficie. A medida que aprendes, también mejoras la calidad de tus decisiones. No eliges desde la improvisación, eliges desde la comprensión. Y esa diferencia marca tu camino laboral, emocional, financiero y personal. Quien se educa actúa con estrategia, no con impulsos. Piensa a largo plazo, no solo en lo inmediato. Reconoce riesgos, detecta oportunidades y sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Aplicar esta lección en tu día a día es más simple de lo que parece. Empieza leyendo un poco cada día, incluso 10 minutos. Haz preguntas cuando algo te genere curiosidad. Mira conferencias, escucha expertos, busca fuentes confiables. No acumules información solo por acumularla. Intégrala a tu vida, úsala, compártela con otros. Cuando explicas algo que aprendiste, lo comprendes aún más profundamente. El resultado de vivir así es evidente. Ganas seguridad personal, porque ya no caminas a ciegas. Tomar decisiones se vuelve más natural, porque tienes fundamentos. Te desenvuelves mejor en entornos complejos, porque tu mente tiene más herramientas para interpretar lo que ocurre. Y sobre todo, descubres que puedes construir la vida que deseas con mucha más claridad. La educación no es un lujo, es el poder que te acompaña siempre, el que nadie puede arrebatarte y el que más transforma tu camino. Cuanto más aprendes, más fuerte te vuelves. Y cuanto más fuerte te vuelves,
más capaz eres de crear un futuro que realmente te represente. Capítulo 6. La intuición puede fallar. Pensar despacio evita engaños. ¿Cuántas veces has sentido que algo era obvio y luego te diste cuenta de que estabas completamente equivocado? Esa sensación de seguridad instantánea, ese impulso que te dice, es así y punto, puede ser muy convincente, pero también muy peligroso. La intuición es rápida, cómoda y a veces útil, pero no siempre es confiable. Muchas decisiones que hoy te pesan empezaron con un «yo pensé que», sin haber revisado nada, sin haber cuestionado nada, sin haber mirado los detalles con calma. Y aquí es donde entra una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar: aprender a pensar despacio. Tu mente tiene un modo automático que actúa como un piloto rápido, que se queda con lo primero que ve, que completa espacios vacíos con suposiciones, que prefiere lo que suena lógico aunque no lo sea. En los experimentos con números, acertijos o problemas aparentemente simples, ese modo rápido suele ser el que te hace caer. Ves una suma, una distancia, una situación con hermanas corriendo, y tu intuición te grita una respuesta inmediata. Te parece tan evidente que ni siquiera consideras la posibilidad de estar equivocado. Pero cuando te detienes, cuando miras los datos con más cuidado, cuando haces el cálculo con calma, descubres que lo que parecía obvio era, en realidad, una trampa. La vida está llena de estas trampas disfrazadas de certeza, no solo en las matemáticas, sino en tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones diarias. Ves un mensaje y asumes una intención. Escuchas una frase y crees entender toda la historia. Miras una situación desde lejos y decides quién tiene la razón y quién está equivocado. Tu intuición se apoya en experiencias pasadas, en atajos mentales, en prejuicios que ni siquiera sabes que tienes. Y aunque a veces acierta, muchas otras te lleva directo a malentendidos, conflictos y errores que podrías haber evitado si te hubieras dado unos segundos más para pensar. Pensar despacio no significa ser indeciso ni perder el tiempo. Significa darte el permiso de revisar los datos antes de sacar conclusiones. Significa preguntarte, ¿estoy seguro? ¿Qué evidencia tengo? ¿Hay otra forma de ver esto? En los ejemplos de los trucos numéricos, basta con hacer la cuenta paso a paso para darse cuenta de que la primera respuesta era engañosa. En la famosa carrera entre hermanas, basta con dibujar, medir o imaginar con más detalle la escena para descubrir que lo obvio no era necesariamente lo cierto. Esa es la fuerza de una mente que sabe cuándo frenar. Imagina aplicar esto en tu vida diaria. Antes de enojarte por algo que escuchaste, te detienes a preguntar qué quiso decir realmente la otra persona. Antes de aceptar una oferta que parece demasiado buena, revisas condiciones, detalles, letras pequeñas. Antes de juzgar a alguien por una sola acción, te preguntas qué contexto hay detrás. Ese pequeño espacio entre el impulso y la respuesta es donde nace la claridad. Es el lugar donde dejas de ser víctima de tus primeras impresiones y comienzas a tomar decisiones desde la lógica, no desde la emoción del momento. No se trata de desconfiar de ti todo el tiempo, sino de desarrollar el hábito de verificar, de usar la intuición como una señal inicial, no como un veredicto final. Puedes escuchar eso que sientes de inmediato, pero luego comprobarlo con hechos. Hacerte amigo del pensamiento lento es aprender a mirar 2 veces, a contar hasta 10, a analizar la información con una mente más fría. Y cuanto más lo practicas, menos caes en trampas evidentes, menos te arrepientes de decisiones precipitadas y más sientes que tienes control sobre lo que decides. El resultado de vivir así es una mente más clara. Cometes menos errores básicos, te equivocas menos en cálculos, interpretas mejor las situaciones, discutes menos por malentendidos. Tus decisiones se vuelven más sólidas porque no están construidas sobre impulsos, sino sobre análisis.
Y aunque te tome unos segundos más llegar a una conclusión, ese pequeño tiempo invertido te ahorra horas, días o incluso años de consecuencias innecesarias. Lo obvio no siempre es verdadero. Lo que parece simple a primera vista puede esconder una complejidad que solo se revela cuando te sientas, respiras hondo y piensas despacio. Si empiezas a practicarlo desde hoy, cada vez que tu intuición te grite una respuesta, haz una pausa. Revisa los datos, cuestiona lo evidente, busca una explicación más profunda. Tu vida se llenará de menos engaños, más aciertos y una sensación de confianza real en tus decisiones, porque sabrás que no llegaste a ellas por impulso, sino por reflexión. Capítulo 7. El pensamiento lateral revela sesgos invisibles. A veces no te das cuenta de que estás mirando el mundo a través de un filtro que ni siquiera sabes que tienes. Un filtro hecho de creencias heredadas, de ideas repetidas, de hábitos culturales que te moldearon sin pedirte permiso. Y lo curioso es que ese filtro no se siente como un filtro, se siente como la realidad. Por eso, cuando aparece un desafío que pone a prueba tu manera automática de pensar, te sorprende descubrir que estabas pasando por alto algo que estaba justo frente a ti. El famoso problema del médico que dice, "Es mi hijo", es un ejemplo perfecto. Cientos de personas no logran resolverlo porque su mente, atrapada en un sesgo invisible, no considera la opción más obvia. No por falta de inteligencia, sino por costumbre, por asociaciones inconscientes, por prejuicios que ni sabían que tenían. El pensamiento lateral es ese movimiento mental que te permite escapar de esas trampas invisibles. Es el acto de cuestionar lo que dabas por hecho, de romper el camino lógico habitual, de atreverte a mirar desde un ángulo distinto. Cuando aplicas este tipo de pensamiento, descubres que muchas respuestas siempre estuvieron ahí, pero tu mente las censuraba sin que lo notaras. En el ejemplo del médico, el sesgo cultural que asume que un médico es un hombre actúa tan rápido que excluye la idea de que podría ser una mujer. Ese sesgo condiciona tu conclusión antes de que puedas analizarla. Y cuando finalmente alguien te dice la respuesta, te sorprende darte cuenta de que era obvia, solo que tus propios prejuicios la estaban bloqueando. Ese es el poder del pensamiento lateral. Te muestra dónde estabas creyendo sin cuestionar, dónde estabas asumiendo sin revisar, dónde estabas repitiendo patrones que no elegiste. A veces creemos que somos objetivos y que vemos las cosas tal como son. Pero la verdad es que nuestra mente es experta en llenar huecos con suposiciones. Ves un rol, una profesión, una situación, y tu cerebro completa la escena con imágenes predeterminadas. No lo hace por maldad, lo hace por velocidad. Pero esa velocidad te puede cegar. Cuando comienzas a preguntarte si tus conclusiones están siendo influenciadas por sesgos, tu visión se amplía. Empiezas a ver detalles que antes ignorabas, interpretaciones que antes descartabas. Te das cuenta de que muchas veces no es la situación la que es limitada, sino la forma en que la estás interpretando. Y ese descubrimiento es liberador, porque abre puertas a ideas nuevas, a relaciones más justas, a decisiones más conscientes. El pensamiento lateral no se trata de ser raro ni de complicar lo simple. Se trata de darte permiso para explorar alternativas que tu mente automática no suele considerar. Se trata de detenerte un segundo y preguntarte, ¿estoy llegando a esta conclusión porque es lógica o porque es lo que siempre vi? Cuando aplicas esa pausa, te vuelves más objetivo, más crítico y más abierto. Y de repente empiezas a notar sesgos sociales, culturales, emocionales y personales que antes estaban ocultos dentro de tus decisiones. Aplicar esta habilidad en tu vida diaria transforma la manera en que interpretas a las personas. Dejas de juzgar tan rápido. Te preguntas cuál es el contexto que no estás viendo. Te preguntas si estás proyectando tus propios miedos o creencias. Te preguntas si tu reacción nace de la situación real o de una idea preconcebida.
Esa reflexión te convierte en alguien más justo y más empático. Cuando buscas interpretaciones alternativas, no solo mejoras tu pensamiento, también mejoras tu mundo interior. Descubres prejuicios que no sabías que tenías, y al verlos, puedes desmontarlos. Descubres que lo normal no siempre es lo correcto, que lo obvio no siempre es lo verdadero, que lo lógico muchas veces está limitado por tu cultura y tus experiencias. Y cuanto más consciente te vuelves de esto, más libre te vuelves para decidir con claridad. El resultado de practicar el pensamiento lateral es una mente más abierta y flexible. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías problemas. Empiezas a entender personas que antes juzgabas. Empiezas a encontrar soluciones originales porque ya no estás encerrado en la manera tradicional de pensar. Tu mente se expande, tus prejuicios se reducen y tu capacidad de interpretar la vida crece enormemente. Cada vez que encuentres una respuesta demasiado obvia, cuestiónala. Cada vez que algo no te cierre, pregúntate qué sesgo puede estar interviniendo. Cada vez que sientas que tu conclusión es la única posible, detente y busca otras. Verás cómo tu visión se vuelve más amplia, más justa y más profunda. Porque cuando logras pensar más allá de tus propios filtros, descubres un mundo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo vieras sin prejuicios. Capítulo 8. La inteligencia colectiva supera a la individual. Cuando empiezas a entender que tu percepción no es la única, algo dentro de ti cambia. De repente, te das cuenta de que no estás limitado a lo que sabes, a lo que has vivido o a lo que crees comprender. Puedes expandirte cada vez que decides abrir la puerta a otras perspectivas, incluso a aquellas que no coinciden con las tuyas. Y es ahí donde nace una claridad que jamás hubieras alcanzado solo. Porque, aunque te cueste admitirlo, hay momentos en la vida en los que tu visión se queda corta. No porque seas incapaz, sino porque todos tenemos puntos ciegos. Todos vemos solo una parte del mapa, y mientras más te cierras, más pequeño se vuelve tu mundo. Piensa en cuántas veces te has sentido seguro de tu propia intuición, convencido de tu primera impresión, y luego, cuando escuchas a alguien más, descubres que se te había escapado un detalle esencial. A veces, lo que para ti parecía una conclusión definitiva, cambia completamente cuando aparece otra mirada, cuando alguien señala una variable que no habías considerado o cuestiona lo que dabas por hecho. Y lejos de restarte valor, eso te enriquece. Te libera del peso de creer que siempre debes tener la razón. Te permite respirar con la tranquilidad de saber que puedes apoyarte en la perspectiva de otros sin que eso disminuya tu capacidad. Muchas decisiones importantes en la historia nacieron de la suma de miradas distintas, no de una sola mente brillante. Lo mismo ocurre en tu vida. Cuando enfrentas un problema complejo, tus emociones, tus miedos, tus experiencias previas pueden nublar lo que es evidente. Pero cuando invitas a otros a observar contigo, la carga se distribuye. Los errores no se acumulan en una sola dirección, se equilibran, se compensan y se corrigen mutuamente. Y de esa mezcla nace algo más certero, más amplio, más sensato. El famoso experimento del peso del buey lo demuestra de forma casi poética. Individuos sin relación entre sí, algunos sin conocimiento técnico, hicieron estimaciones diferentes. Algunos se equivocaron por exceso, otros por defecto. Pero cuando se tomó el promedio de todas esas respuestas, el resultado fue sorprendentemente exacto. Ninguno de ellos lo habría logrado por sí solo. Sin embargo, juntos crearon una precisión que superó incluso a los expertos. Esa es la fuerza silenciosa de muchas mentes mirando el mismo punto desde ángulos distintos. Hay algo profundamente humano en esa colaboración invisible. Te recuerda que no estás diseñado para cargar todo solo, que no tienes que ser autosuficiente al extremo. Hay sabiduría atrapada en la mirada de cada persona que cruza tu vida. No todas te darán la respuesta correcta,
pero cada una puede mostrarte un ángulo que tú no habías contemplado. Y cuando te permites escuchar, dejas de ver a las opiniones ajenas como una amenaza y empiezas a verlas como una herramienta. Por eso, cuando tengas que tomar una decisión relevante, resiste la tentación de encerrarte en tus propios pensamientos. Busca a quienes piensen diferente a ti, no solo a quienes te van a dar la razón. Habla con personas que tengan otras experiencias, otras profesiones, otros contextos. Permítete el debate sano, ese en el que no se compite, sino que se construye. Observa cómo cada comentario añade una pieza al rompecabezas que tú no habías visto. A veces la persona que menos esperas, la que parece estar más lejos de tu realidad, es quien aporta la clave que estaba faltando. No te limites a tu círculo más cercano. La inteligencia colectiva se potencia cuando las mentes que participan son diversas. Esa diversidad es lo que hace que los errores individuales se anulen entre sí y que la solución final sea más equilibrada. No se trata de hacer lo que dice la mayoría, sino de dejar que la variedad de miradas abra caminos que tú no habías considerado. Con el tiempo descubrirás que escuchar más te hace más sabio, no más inseguro, que pedir opiniones no te hace débil, sino estratégico, que colaborar no significa depender, sino multiplicar tus posibilidades, y que cuando te atreves a reunir diferentes voces, tu mundo mental se expande de una forma que jamás lograrías en soledad. Al final, la inteligencia colectiva no solo te ofrece mejores respuestas, también te recuerda que crecer es un viaje compartido, que nadie ve todo, pero todos juntos pueden ver mucho más, y que abrirte a los demás es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar para construir soluciones más certeras, más objetivas y más equilibradas. Capítulo 9. El contexto cambia lo que parece justo. A veces estás tan seguro de que algo es justo, tan convencido de que tu postura es la correcta, que no te das cuenta de que solo estás viendo una parte del cuadro. La justicia no es una línea recta, es un rompecabezas donde cada pieza cambia según el contexto, según la información que tienes, según la perspectiva desde la cual estás mirando. Y lo curioso es que dos personas pueden ver la misma situación y llegar a conclusiones completamente diferentes, no porque una tenga mala intención, sino porque cada una posee datos, emociones y puntos de referencia distintos. El ejemplo de la apuesta interrumpida lo deja claro: un solo problema, múltiples repartos posibles, y todos tienen sentido dependiendo del punto de vista. En muchos conflictos de la vida no estás realmente discutiendo sobre lo que pasó, sino sobre la manera en que cada persona lo interpreta. Si tú crees que aportaste más esfuerzo, te parecerá justo recibir más. Si el otro piensa que ambos tenían las mismas probabilidades, creerá que lo equitativo es dividir en partes iguales. Y si alguien más analiza la situación desde las probabilidades futuras, quizá proponga una solución totalmente distinta. La matemática, tan precisa en otros ámbitos, aquí no impone un único resultado. No dice esta es la verdad absoluta, sino mira todas estas posibilidades. Eso te obliga a abrir la mente, a cuestionar tus impulsos, a entender que la justicia no es rígida, sino contextual. Cuando empiezas a mirar situaciones desde diferentes ángulos, descubres que tu percepción inicial estaba incompleta. Lo que a ti te parecía obvio, para otra persona era injusto. Lo que tú dabas por sentado, el otro lo veía como una ventaja indebida. Y la mayoría de los conflictos que se ven enormes se reducen cuando ambas partes se detienen a comprender de dónde viene cada postura. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de entender las razones. Cuando cada uno expone sus criterios, es mucho más fácil encontrar un punto medio que no se sienta como una derrota para nadie. La vida real funciona igual. Antes de tomar decisiones, antes de castigar, antes de exigir, deberías preguntarte qué información me falta. ¿Qué está viendo la otra persona que yo no veo? ¿Qué creencias están influyendo en mi sensación de justicia? Cuando lo haces,
te das cuenta de que tus juicios se suavizan, tu mente se vuelve más objetiva y tu capacidad para negociar mejora. Dejar de asumir que tu versión es la única verdadera es uno de los actos de madurez más grandes que puedes desarrollar. Una conversación cambia por completo cuando, en lugar de imponerte, te dedicas a comprender. Cuando preguntas con calma qué llevó a la otra persona a pensar de cierta forma, descubres cosas que jamás habías considerado. Incluso tus emociones cambian, porque ya no estás peleando por tener razón, sino intentando construir un entendimiento común. Y ese cambio de enfoque reduce discusiones innecesarias, baja la tensión y crea un espacio donde ambos pueden ser escuchados sin sentirse atacados. Cuando aplicas esta mentalidad a negociaciones o decisiones importantes, obtienes resultados mucho más razonados. Puedes analizar los hechos con claridad, identificar los puntos donde sí existe consenso y construir acuerdos que ambas partes consideren justos. En lugar de quedarte atrapado en la pregunta ¿quién tiene la razón?, te mueves hacia ¿cómo podemos encontrar una solución que tenga sentido para todos? La diferencia entre una discusión eterna y un acuerdo fluido suele ser esta: la capacidad de reconocer que el otro también tiene su propia lógica. El contexto lo cambia todo. Una acción puede parecer injusta si solo ves el resultado, pero justa si conoces la intención. Un reparto puede parecer desequilibrado si solo miras el esfuerzo actual, pero razonable si consideras el riesgo previo. Una decisión puede parecer equivocada si solo ves el presente, pero acertada si conoces lo que había en juego antes de que todo cambiara. Por eso, antes de hacer juicios rápidos, necesitas información. Y más importante aún, necesitas apertura. Cuando practicas esto cada día, discusiones que antes te parecían imposibles de resolver se transforman en conversaciones constructivas. Te vuelves más paciente, más equilibrado y más consciente de que la justicia no siempre es matemática pura. A veces la justicia está en la empatía, otras en la información, otras en el contexto y otras en el acuerdo al que ambas partes llegan. Y cuanta más perspectiva tengas, menos te atrapan los impulsos, los prejuicios o la necesidad de imponer tu verdad. Al final, lo que ganas es una vida más tranquila, menos peleas innecesarias, más acuerdos sólidos, menos rigidez, más flexibilidad mental. Entiendes que lo justo no siempre es repartir por igual, sino repartir con sentido. Y cuando empiezas a mirar desde todas las perspectivas, no solo tomas mejores decisiones, también te conviertes en alguien más razonable, más justo y más capaz de construir relaciones donde ambas partes sientan que fueron tratadas con equilibrio. Capítulo 10. La educación debe despertar curiosidad, no miedo. Cuando recuerdas las veces en que aprendiste algo de verdad, casi nunca fue porque te obligaron, sino porque querías entender, porque algo dentro de ti se encendió. Ese pequeño brillo interior es la chispa de la curiosidad. Y cuando aparece, ningún esfuerzo pesa, ningún concepto es demasiado complicado y ningún desafío se siente imposible. Eso es lo que realmente transforma la educación, no la imposición, sino la fascinación. Cuando alguien te explica algo con pasión, con humor, con creatividad, sientes que estás entrando a un mundo nuevo, no cumpliendo una obligación. Y es exactamente ahí donde el aprendizaje se vuelve inolvidable. Imagina por un momento que cada tema difícil se presentara como un juego, como un misterio por resolver, no como una lista de reglas que memorizar, sino como un truco que quieres descubrir. Esa es la magia que muchos maestros logran cuando encuentran la forma de conectar contigo, cuando se toman el tiempo de traducir lo complejo a lo cotidiano, porque aprender no debería darte miedo. No deberías sentir esa presión en el pecho que surge cuando piensas que si no entiendes fallas. Aprender debería sentirse como abrir una ventana y dejar que el aire fresco entre. Paenza lo entendió desde el principio.
Él no se conforma con explicar. Él provoca, sorprende, invita, usa el humor para romper barreras, hace preguntas que te desconciertan para activar tu mente, presenta la matemática como algo vivo, dinámico, casi mágico. Y lo más interesante es que su método no solo enseña contenidos, enseña a disfrutar el acto de pensar. Te convierte en participante, no en espectador. Y cuando tú participas, cuando te involucras, la información se queda mucho más tiempo, porque ya no la ves como una obligación, sino como una aventura. Tal vez nadie te lo dijo, pero aprender puede ser una experiencia emocional. Puedes reírte mientras resuelves un problema. Puedes sentir curiosidad al escuchar una historia. Puedes emocionarte cuando una idea finalmente encaja en tu mente. La educación tradicional muchas veces mata esa emoción. Te hace creer que el aprendizaje es serio, rígido, lleno de castigos si te equivocas. Pero cuando entiendes que equivocarte forma parte del proceso, que reírte mientras aprendes te adelanta kilómetros, y que la creatividad es una herramienta tan valiosa como la memoria, empiezas a transformar tu relación con el conocimiento. Por eso es tan importante buscar ejemplos que se sientan cercanos. Cuando un concepto parece demasiado técnico, demasiado distante, la mente se cierra, se tensa. Pero si lo llevas al terreno de lo cotidiano, todo cambia. De repente entiendes que los números están en tus decisiones, que la física está en tu forma de caminar, que la lógica aparece cada vez que analizas una conversación. El conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en algo que puedes tocar, sentir y usar. Y sí, el humor también tiene un papel clave. Reírte mientras aprendes relaja tu mente, elimina la resistencia y te permite absorber la información con más facilidad. Cuando transformas un problema en un desafío lúdico, tu cerebro se entusiasma, deja de sentir que está siendo evaluado y empieza a sentir que está siendo invitado a jugar. Y cuando juegas, aprendes sin darte cuenta. Esa es la forma más poderosa de enseñar, no desde el miedo al error, sino desde el deseo de descubrir. Cuando un maestro te mira y te dice, vamos a ver qué pasa si probamos esto, sin juzgar, sin presionar, tú sientes libertad. Y en la libertad aparece la verdadera comprensión. Las personas no recuerdan una fórmula por obligación, pero sí recuerdan la emoción que sintieron cuando algo les hizo sentido por primera vez. Por eso, si estás enseñando, acompañando o incluso compartiendo algo con alguien, piensa en cómo lo haces. No conviertas el aprendizaje en una carga. Hazlo liviano, atractivo, cercano. Invita a la curiosidad en vez de imponer obediencia. Muestra ejemplos reales, cuenta historias, plantea preguntas inesperadas. Alguien puede olvidar tus palabras, pero no olvidará cómo lo hiciste sentir mientras aprendía. Y si eres tú quien está aprendiendo, no te exijas perfección, exígete curiosidad. Permítete explorar, probar, equivocarte, volver a intentar. La motivación nace cuando sientes que aprender es un viaje, no una sentencia. Y cuando logras conectar emocionalmente con lo que intentas comprender, el conocimiento se vuelve parte de ti, profundo, natural, permanente. Porque cuando la educación despierta curiosidad en lugar de miedo, no solo aprendes más, también aprendes mejor. Capítulo 11. La paciencia es la base del verdadero aprendizaje. Hay un tipo de crecimiento que no se puede acelerar por más ganas que tengas, un tipo de comprensión que solo llega cuando tu mente tiene el tiempo suficiente para acomodar, conectar y asimilar lo que estás aprendiendo. Y aunque hoy vivimos en una época donde todo parece inmediato, donde queremos respuestas rápidas, resultados instantáneos y conocimientos comprimidos en minutos, la realidad es que lo verdaderamente profundo no nace de la prisa, nace de la paciencia, nace del proceso lento, repetitivo y a veces frustrante de intentar, fallar, volver a intentar y finalmente entender.
Cuando se deja entre líneas que aprender requiere serenidad, está recordándote algo esencial. Tu mente no es una máquina que procesa datos instantáneamente, es un organismo vivo que necesita espacio. Y mientras menos espacio le das, más difícil se vuelve a aprender. La ansiedad de querer entenderlo todo ya es la mayor enemiga del aprendizaje real. Te hace sentir que no avanzas, que eres incapaz, que algo en ti está fallando. Pero la verdad es que no estás fallando. Simplemente estás olvidando que el aprendizaje es un proceso, no un salto. Piensa en todas las cosas que sabes hacer hoy y que en algún momento te parecieron imposibles. Leer, escribir, caminar, manejar, entender conceptos complejos, usar herramientas, resolver problemas, nada de eso lo aprendiste en un día. Te equivocaste 1000 veces, repetiste movimientos, cometiste errores, te frustraste, descansaste, volviste a intentarlo, y un día, sin darte cuenta, ya lo habías integrado. Ese es el ritmo natural del aprendizaje. No existe atajo que lo reemplace. La impaciencia es lo que te hace abandonar justo antes de que tu mente termine de comprender. Es ese pensamiento que aparece y te dice que no tiene sentido, que no estás hecho para esto, que otros avanzan más rápido que tú. Pero cuando aceptas que cada persona tiene su propio ritmo, comienzas a liberar una presión enorme. No todos aprendemos igual, no todos procesamos de la misma manera, no todos conectamos ideas a la misma velocidad. Y eso está bien. Compararte solo destruye tu confianza y apaga tu motivación. Cuando decides abrazar la paciencia como una aliada, algo dentro de ti cambia. Ya no te exiges dominar algo al primer intento. Te das permiso para repetir sin culpa. Ves tus errores como parte natural del camino. Descubres que la mente necesita ese ir y venir, ese ensayo y error, para construir bases firmes. La comprensión profunda no aparece cuando fuerzas, aparece cuando insistes con calma. La paciencia también te protege de la frustración. En vez de decir, no entiendo nada, comienzas a decir, todavía no lo entiendo, pero lo haré. Esa sola frase cambia tu experiencia entera. Te permite continuar, te permite probar otra vez, te permite avanzar 1 milímetro más, aunque no lo notes todavía. Y ese avance acumulado se convierte en dominio real. La mente ilumina el camino cuando se le permite respirar, cuando dejas de exigirle que memorice rápido y comienzas a acompañarla con constancia, cuando repites lo que no entiendes sin sentir vergüenza, cuando preguntas lo que te sigue confundiendo sin temor al juicio, cuando celebras incluso los pequeños progresos porque sabes que cada uno te acerca al entendimiento completo. Aplicar esta lección en tu vida es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Acepta que lo valioso toma tiempo. Repite todo lo necesario sin sensación de fracaso. Profundiza en tus dudas en vez de esconderlas. Si ves que otros aprenden más rápido, no te castigues, cada mente tiene su propio ritmo interno y el tuyo merece respeto. La prisa no solo bloquea tu aprendizaje, también bloquea tu paz mental. Cuando practicas la paciencia, todo cambia. Te sientes más tranquilo, más enfocado, más seguro. Dejas de luchar contra el contenido y empiezas a fluir con él. Tu progreso se vuelve constante, silencioso y firme. Y lo mejor es que la comprensión que construyes así dura para siempre. No se evapora, no se olvida, no se cae ante la primera dificultad. Es una comprensión sólida, profunda, genuina. Si empiezas a vivir así, verás cómo tu relación con el aprendizaje se transforma. Ya no será una carrera desesperada, sino un camino que recorres con calma, con curiosidad y con confianza. Y descubrirás algo hermoso. Cuando respetas tu ritmo, aprendes mejor. Cuando te das tiempo, entiendes más. Y cuando te permites avanzar sin prisa, llegas más lejos que aquellos que solo quieren resultados inmediatos.
porque el verdadero aprendizaje nace de la paciencia, y la paciencia siempre recompensa a quienes la practican. Capítulo 12. Enseñar es un acto emocional, no solo intelectual. A veces olvidamos que aprender no es solo procesar información, sino sentirla. Que lo que realmente recordamos no siempre es el contenido, sino la emoción que lo acompañó. Y cuando alguien te enseña desde la cercanía, desde la pasión y desde la autenticidad, algo en tu mente se abre. Te sientes más libre, más capaz, más dispuesto a explorar incluso lo que antes parecía imposible. Esa es la diferencia entre recibir datos y recibir un impulso que cambia tu forma de ver las cosas. No es la materia lo que te atrapa, es la persona que te la comparte con alma, con presencia, con intención genuina de que entiendas sin miedo. Cuando alguien te enseña con humanidad, el ambiente cambia. Deja de sentirse como una evaluación y empieza a sentirse como una conversación. Ya no te preocupa equivocarte, porque sabes que no serás juzgado. Sabes que el error no será usado como un arma, sino como una herramienta. Y en esa seguridad emocional aparece la verdadera capacidad de aprender. Tu mente se relaja, tu atención se expande y tu curiosidad despierta. La emoción actúa como una llave que abre partes de ti que la mera lógica no alcanza. Piénsalo por un instante. Los recuerdos más vívidos de tu vida escolar seguramente no vienen de las fórmulas, sino de los profesores que te hicieron sentir importante, visto, escuchado. Aquellos que tenían una forma única de explicar, que usaban el humor para que el miedo desapareciera, que celebraban tus avances aunque fueran pequeños. Y es que enseñar no es solo transmitir ideas, es transmitir una energía que se contagia, una actitud que te inspira a seguir buscando. Hay maestros que cambian vidas sin que tú te des cuenta en el momento. Lo logran porque se conectan contigo emocionalmente, no porque tengan el conocimiento más técnico. En el texto se habla de matemáticas, pero lo que realmente resalta es la forma en que el profesor se relaciona con su grupo. Su entusiasmo es auténtico. Su forma de explicar no es distante, sino cercana. Su humor no es para adornar, sino para conectar. Y esa conexión es lo que hace que los estudiantes aprendan. No importa cuán complejo sea el tema. Cuando alguien te lo entrega desde la pasión y la empatía, tu cerebro se abre como una ventana y permite que entre luz. La emoción es un puente que derriba la frialdad de lo abstracto. Enseñar desde el corazón no significa ser perfecto, significa ser humano. Significa mirar a quienes aprenden como personas, no como máquinas que deben memorizar. Significa crear un espacio donde preguntar no da vergüenza, donde equivocarse es natural, donde el proceso importa tanto como el resultado. Cuando un docente reconoce el esfuerzo, incluso antes de que llegue la respuesta correcta, está sembrando confianza. Y la confianza es el terreno más fértil para el aprendizaje. Por eso, si estás en una posición de enseñar, aunque sea de manera informal, recuerda que tus palabras importan, pero tu actitud importa aún más. Habla con empatía, mira a la gente a los ojos, haz que sientan que pueden intentarlo sin miedo. Usa ejemplos que conecten con su realidad, no solo con el libro. Comparte tu propio entusiasmo por el tema, porque la pasión es contagiosa, incluso cuando el contenido no lo parece. A veces un gesto, una sonrisa o un comentario positivo puede marcar la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que sigue. Crear un ambiente seguro no significa evitar los desafíos, significa que los desafíos se puedan enfrentar con calma, que quien aprende sienta que no está solo, que hay alguien acompañándolo, guiándolo, celebrando sus pequeños progresos. Y cuando eso sucede, la motivación surge de manera natural. La gente comienza a participar más, a atreverse más, a preguntar más, no porque los obliguen, sino porque se sienten valorados. El impacto emocional de una buena enseñanza puede durar años. Un docente frío enseña datos que con el tiempo se olvidan.
Un docente humano enseña caminos que se quedan grabados en la memoria, porque no solo aprendiste algo, sentiste algo mientras lo aprendías. Y esa huella emocional es la que convierte la información en transformación. Así que, cada vez que tengas la oportunidad de enseñar o acompañar a alguien en su proceso de aprendizaje, recuerda esto: no necesitas ser perfecto, necesitas ser real, necesitas conectar, necesitas demostrar que la enseñanza no es un acto intelectual aislado, sino una experiencia humana compartida. Cuando lo haces con emoción, con empatía y con entusiasmo genuino, el aprendizaje deja de ser un ejercicio mental y se convierte en un encuentro que cambia la vida. Capítulo 13. Hacer preguntas vale más que tener respuestas. Hay algo profundamente poderoso en una persona que se atreve a preguntar, aunque todos los demás parezcan tenerlo claro. Porque, seamos honestos, muchas veces no es que los demás entiendan, es que tienen miedo de admitir que no entienden. La duda, lejos de ser una señal de debilidad, es uno de los signos más claros de inteligencia. La duda es el motor que hace avanzar al mundo, la chispa que enciende la curiosidad, el punto de partida de cada descubrimiento importante. Nada grande nació de alguien que aceptó todo sin cuestionar. Nació de alguien que se atrevió a decir, ¿y por qué es así? ¿Y si no fuera como todos creen? ¿Y si hubiera otra forma? Las situaciones más reveladoras no son aquellas donde todos recitan la respuesta correcta de memoria, sino aquellas donde alguien hace una pregunta tan simple y al mismo tiempo tan profunda que obliga a todos a pensar. Paenza lo deja claro: no es la respuesta automática lo que te transforma, es la pregunta bien formulada. Es esa incomodidad que sientes cuando alguien señala algo que dabas por hecho, y de pronto ya no estás tan seguro. Ese pequeño temblor en tu mente es el inicio de un pensamiento más crítico, más auténtico, más propio. Desde pequeños, muchos fuimos educados para responder bien, no para preguntar bien. Levantar la mano para decir, no entendí o no me cierra lo que dijiste, parecía peligroso. Temíamos la burla, el gesto de fastidio, el cómo no vas a saber eso. Y así, poco a poco, aprendimos a guardar nuestras dudas y a reemplazarlas por silencios. El problema es que una mente que deja de preguntar empieza a apagarse. Se vuelve obediente, pasiva, conformista. Puede repetir lo que le dicen, pero ya no cuestiona si eso tiene sentido, si es justo, si es verdadero. Por el contrario, las mentes brillantes no son las que tienen todas las respuestas, sino las que no dejan de hacerse preguntas. Quien pregunta ¿por qué? No se queda en la superficie. Quien pregunta ¿para qué? No se conforma con la teoría, busca el propósito. Quien pregunta ¿cómo lo sabes? No está atacando, está verificando, está ejercitando su derecho a pensar por su cuenta. No hay nada ingenuo en eso. Al contrario, es una forma de valentía. Preguntar es exponerte, es mostrar que quieres ir más allá, es admitir que no te basta con lo que te dan. Las grandes ideas que cambiaron la historia surgieron porque alguien se atrevió a cuestionar lo evidente. Alguien se preguntó si la Tierra realmente era el centro del universo. Alguien se preguntó si todas las personas debían tener los mismos derechos. Alguien se preguntó si había otra forma de curar una enfermedad, de educar a un niño, de entender la mente humana. Cada una de esas preguntas fue incómoda en su momento. Cada una desafió estructuras rígidas. Cada una fue vista, al principio, como una molestia. Pero ese es el destino de las preguntas que valen la pena. Primero incomodan, luego iluminan. Imagina lo que pasaría si empezaras a darle más valor a tus preguntas que a tu necesidad de parecer que lo sabes todo. Si en lugar de quedarte callado cuando algo no te encaja, te permitieras decir, explícamelo mejor, no lo termino de ver, hay otra forma de entenderlo, tu mente se volvería más activa, más despierta,
más selectiva. Dejarías de tragarte ideas completas y empezarías a masticarlas. Lo que aceptes, lo aceptarías con conciencia. Lo que rechaces, lo rechazarías con argumentos. Aplicar esto en tu vida es más sencillo de lo que parece. Empieza practicando el por qué, incluso en cosas cotidianas. Pregúntate por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees, por qué sigues ciertas costumbres, por qué apoyas ciertas opiniones. Pregunta ¿para qué? ¿Cuál es el propósito real detrás de tus hábitos, de tus decisiones, de lo que consumes, de lo que estudias? Pregunta ¿cómo lo sé? Si tu certeza viene de una experiencia propia, de una fuente confiable, o simplemente de algo que repetiste tantas veces que lo diste por verdad. El resultado de vivir así es un pensamiento mucho más crítico y profundo. Ya no te manipulan tan fácil porque no compras cualquier discurso. Entiendes mejor las cosas, porque no te quedas con la primera explicación. Y lo más importante, llegas a descubrimientos que nunca habrías alcanzado si solo te hubieras conformado con lo establecido. Preguntar no es una pérdida de tiempo. Es la inversión más grande que puedes hacer en tu propia inteligencia. Porque quien se atreve a dudar no se queda donde está. Abre caminos que los demás ni siquiera se han planteado recorrer. Capítulo 14. Entender no es memorizar, es integrar. Cuando escuchas una explicación y simplemente la repites, puede parecer que aprendiste algo, pero en realidad solo estás copiando sonidos. Nada cambió dentro de ti, nada se movió, nada se volvió más claro. La información pasó como una sombra que toca la superficie, pero no dejó huella, y por eso se evapora tan rápido. Memorizar te hace sentir eficiente por un momento, pero esa ilusión se rompe en cuanto la vida te pide aplicar lo que supuestamente sabes, porque la memoria no siempre funciona bajo presión, pero la comprensión sí. La comprensión permanece, se integra, se convierte en parte de tu forma de ver el mundo. Cuando entiendes de verdad, no repites, transformas, ves conexiones donde antes solo había palabras sueltas. Reconoces patrones que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a predecir, a cuestionar, a relacionar. El conocimiento deja de ser un bloque rígido y se vuelve flexible, útil, vivo. De repente, puedes explicar algo usando tus propias palabras, con tus propios ejemplos, desde tu propia experiencia. Y eso es una señal de que ya no estás memorizando, estás integrando. La escuela muchas veces premia la memoria porque es fácil medirla, pero no porque sea la mejor forma de aprender. Te piden que repitas fórmulas, fechas, definiciones exactas, como si la precisión fuera sinónimo de comprensión. Y aunque memorizar puede servir como un punto de partida, no puede ser el destino final. Cuando aprendes solo para pasar un examen, el conocimiento se vuelve desechable. Pero cuando aprendes para entender, el conocimiento se convierte en una herramienta que te acompaña toda la vida. Imagina por un momento que te muestran una fórmula matemática y te piden repetirla. Puedes hacerlo sin saber qué significa, sin saber por qué funciona, sin saber para qué sirve. Pero basta una pequeña variación del problema para que te quedes en blanco. En cambio, cuando entiendes la lógica detrás de esa fórmula, cuando comprendes el porqué, puedes adaptarla a cualquier situación. La comprensión siempre te permite improvisar. La memoria, no. Lo mismo pasa en la vida real. Puedes memorizar consejos, frases motivadoras, reglas de convivencia, métodos de trabajo, pero si no entiendes el sentido profundo detrás de todo eso, no sabrás qué hacer cuando aparezca un escenario inesperado. Comprender es lo que te da flexibilidad. Te permite tomar decisiones inteligentes aunque las circunstancias cambien. Te permite resolver problemas nuevos porque ya no dependes de instrucciones exactas, dependes de lo que entendiste. Por eso, cada vez que aprendas algo, pregúntate cómo encaja en tu vida. Pregúntate por qué funciona de esa manera. Pregúntate qué problema resuelve, qué necesidad cubre,
¿Qué pasaría si se aplicara al revés? Pregúntate cómo habrías llegado tú mismo a esa idea si nadie te la hubiera explicado. Ese tipo de preguntas obligan a tu mente a relacionar, no solo a retener. Y esas conexiones internas son las que hacen que un conocimiento permanezca. La comprensión te revela patrones, te hace ver que muchas cosas no están aisladas, sino vinculadas de maneras que no imaginabas. Y cuando empiezas a ver el mundo así, tu capacidad de razonamiento se expande. Ves similitudes entre temas que parecen distintos. Extraes lecciones de una situación para aplicarlas en otra. Te vuelves más analítico y más creativo al mismo tiempo. Porque integrar conocimiento no es solo entenderlo, es hacerlo parte de tu mente de una forma que te permita usarlo libremente. Cuando entiendes algo de verdad, no puedes olvidarlo. No puedes sacártelo de la cabeza porque ya dejó de ser información externa, se volvió estructura interna, se volvió parte de tu forma de pensar. Y esa es la verdadera meta del aprendizaje. No llenar cajones mentales con datos sueltos, sino construir un sistema que te permita comprender mejor la vida. Así que no te conformes con repetir, no te conformes con saber de memoria. Pregúntate, explora, cuestiona, relaciona. Permite que las ideas se mezclen con tus experiencias, porque cuando integras el conocimiento en lugar de memorizarlo, cada cosa que aprendes se convierte en una herramienta poderosa, lista para ayudarte en cualquier contexto, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y esa es la verdadera diferencia entre saber y comprender. Capítulo 15. La educación cambia sociedades, no solo individuos. Cuando entiendes que aprender no es solo un acto individual, sino una fuerza capaz de transformar todo lo que toca, empiezas a mirar la educación con una profundidad completamente distinta. Porque cada cosa que aprendes no se queda solo en ti, se extiende a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros, a tu comunidad. Un solo conocimiento nuevo cambia tus decisiones, y tus decisiones cambian tu entorno. Por eso la educación no es un lujo personal, es un motor social. No transforma únicamente al que estudia, transforma a todos los que se relacionan con él. Imagina por un momento a un padre que comprende mejor el mundo gracias a lo que aprendió. Ese padre cría hijos más curiosos, más valientes para hacer preguntas, más seguros de lo que pueden lograr. Imagina a un trabajador que entiende el porqué de su labor, no solo el cómo. Ese trabajador aporta más calidad, más criterio, más eficiencia, y eso eleva todo el ambiente donde trabaja. Imagina una comunidad donde las personas están informadas, donde saben distinguir información confiable de rumores, donde pueden participar con argumentos en cuestiones importantes. Ese tipo de comunidad toma mejores decisiones, evita abusos, se organiza, avanza. Nada de eso ocurre por casualidad. Ocurre porque el conocimiento se va sembrando de persona a persona. Cada historia del texto de Paenza deja un mensaje que va más allá del individuo. Aprender es un acto colectivo. Cuando tú creces, quienes te rodean también crecen. Es como encender una luz en una habitación oscura. Al principio ilumina un rincón, pero luego permite que todos se orienten mejor. No importa si lo que aprendiste es técnico, emocional, práctico o intelectual. Cada cosa que incorporas cambia la forma en que hablas, escuchas, decides y apoyas a otros. Y eso tiene un impacto que se multiplica. Muchos ciclos de desigualdad se perpetúan porque las personas no tuvieron acceso al conocimiento necesario para romperlos. Una madre que no pudo estudiar, tal vez no tuvo herramientas para enseñar a sus hijos. Una comunidad sin acceso a educación queda atrapada en trabajos mal pagados, en decisiones impulsivas, en dependencia de otros que sí entienden cómo se mueve el sistema. La educación no garantiza la igualdad absoluta, pero sí garantiza algo crucial, la oportunidad de avanzar. No es un milagro, es una escalera,
y cada peldaño que tú subes lo dejas disponible para que otros también lo usen. Por eso compartir lo que sabes es un acto de responsabilidad social. No basta con aprender para ti. La educación cobra su verdadero sentido cuando la devuelves, cuando explicas algo a un familiar, cuando ayudas a un niño con sus tareas, cuando enseñas a un compañero cómo mejorar en su trabajo, cuando participas en proyectos educativos, cuando eres parte de actividades comunitarias. Ese tipo de acciones, que a veces parecen pequeñas, tienen un impacto enorme, porque cada persona que aprende algo nuevo se convierte en un punto de transformación dentro de su entorno. A veces subestimamos cuánto puede cambiar una comunidad cuando alguien decide enseñar lo que sabe. Un vecino que comparte sus conocimientos sobre seguridad digital evita que otros sean estafados. Una madre que aprende sobre nutrición mejora la salud de toda su familia. Un joven que aprende a leer de forma crítica evita caer en manipulaciones. Cada aprendizaje individual tiene un efecto dominó, se expande, se contagia, se replica y sin darte cuenta estás contribuyendo a una sociedad más despierta y más justa. Aplicar esta lección en tu vida implica reconocer que cada cosa que aprendes no termina en ti. Pregúntate siempre, ¿cómo puedo compartir esto? ¿Cómo puedo convertir lo que sé en una herramienta para otros? Participa en grupos, ayuda a quien está empezando, comparte recursos, recomienda libros, explica conceptos difíciles, promueve espacios donde otros también puedan aprender. La educación se vuelve poderosa cuando circula, no cuando se guarda. Cuando empiezas a actuar así, tu impacto se vuelve profundo. Te conviertes en un agente de cambio, incluso sin darte cuenta. Tu familia se vuelve más consciente, tus amigos más curiosos, tus compañeros más preparados. Tu comunidad entera se beneficia. Lo que parecía un pequeño aprendizaje personal termina generando una transformación social silenciosa pero real. El resultado de vivir desde esta conciencia es un entorno más justo, donde más personas tienen acceso a oportunidades que antes estaban fuera de su alcance. Es una comunidad más preparada, donde las decisiones se toman con criterio y no desde la desinformación. Y sobre todo, es un mundo donde el conocimiento se convierte en un puente, no en una barrera. Todo empieza contigo, con lo que aprendes y con lo que decides compartir. Cada acto educativo que haces hoy construye el futuro de alguien más. Si llegaste hasta aquí, significa que tu compromiso con el cambio es real. Antes de cerrar, vuelve a escribir en los comentarios: hoy elijo aprender distinto y transformar mi manera de pensar. Repetirlo refuerza tu decisión interna y le demuestra a tu mente que vas en serio. Felicítate por llegar al final, por no abandonar, por elegir seguir creciendo. Esa disciplina es la que te llevará lejos. Si este contenido te ayudó, regálale un like y suscríbete para que puedas seguir compartiendo más herramientas que impulsen tu transformación. Lo que viene será aún más poderoso, y tú estás listo para recibirlo.